esta parte lleva por título: cumple lo que prometes. ¿Cuántos son aquellos que cumplen lo que prometen? Si prometen algo, lo cumplen. Todo papá, ¿no?, debe ser, al menos cuando le promete algo a un hijo, a una hija, tiene que cumplir. Si no cumple, se lo hace recordar, se lo van a hacer recordar. No hay posibilidad que eso no ocurra. Pero papá, vos me prometiste. Pero mamá, vos me prometiste. Los que son padres saben de lo que estoy hablando cuando los nenes son chicos, ¿no? Y le decís, si haces esto, papá, mamá, haz esto otro. Y los chicos ahí, esperando. Para tu cumpleaños. Y así. Los chicos tienen buena memoria. Los grandes a veces no tanto. Piensen en el Señor. Si los niños no se olvidan, cuánto menos nuestro Dios. Cuánto menos nuestro Dios. Acompáñenme una vez más al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1, donde lleva una referencia la insensatez de hacer votos a la ligera. Enseñanza número 17, titulada Cumple lo que prometes. ¿Están allí? Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, dice la santa palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ya en el capítulo 5 hemos visto en la parte número 15, titulada Guarda tu pie, y en la parte número 16, sean pocas tus palabras. Allí lo tienen tanto en el versículo 1 como el 2, hemos llegado al 3, y aquí nos encontramos con el versículo 4. Animo a aquellos que no han podido escuchar las enseñanzas que lo hagan. Allí están en la página de la iglesia, en la web. Y aquí estamos en el versículo 4, que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. La palabra promesa es la palabra nadar en el hebreo, y habla de hacer o dar algo a Dios, habla de voto, habla de prometer, habla de promesa.
La palabra insensato es una palabra conocida, es la palabra quisil, que habla de una persona que es fatua, insensata, necia, tonta. Aquí nos está diciendo que cuando hagamos una promesa a Dios, un voto a Dios, no tardemos en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios, no le agradan los insensatos, no le agradan los fatuos. Cumple tus votos, cumple tus promesas. Aquí entonces nos encontramos con que el predicador pasa a dar una advertencia sobre cuando realizamos votos y teniendo en cuenta que en el tiempo, o una de las características en la religión hebrea fue justamente destacada por este predicador a lo largo de Eclesiastés y a lo largo del capítulo 5, donde habla de irreverencia, habla de blasfemia. Lo hemos visto en los primeros versículos. El voto era una promesa hecha a Dios. La ley hebrea regulaba la forma y la validez de los votos. Yo no les voy a pedir que ustedes lo busquen, quédense allí, pero en Números capítulo 30 habla de ley de votos y dice, el versículo 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y cuando justamente dice, cuando alguno hiciere voto, encontramos nuevamente esta misma palabra que vimos en Eclesiastés, que es la palabra nadar, que tiene que ver con promesa, comprometer. Y aquí habla también y dice, o hiciere juramento, y el juramento es otra palabra en el hebreo que habla de un juramento solemne, de conjurarse. Entonces, al leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, que ustedes tienen allí, cuando dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, nos damos cuenta que a lo largo de la palabra de Dios, Dios siempre les dejó claras instrucciones de cumplir con lo que se le promete, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Lo encontramos en Números, pero si ustedes me quieren acompañar dejando allí una marquita, lo podemos ver claramente, ya que este pasaje de Eclesiastés nos recuerda lo que está en Deuteronomio capítulo 23. Versículo 21, ¿lo tienen allí? Me avisan. Piensen que Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 comienza diciendo, cuando a Dios haces promesa. Y Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y la palabra voto es la misma que promesa. Nuevamente encontramos la palabra nadar. Entonces, en 23, 21 de Deuteronomio dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. En la religión de Israel, hacer votos a Dios, primeramente debemos entender que era estrictamente voluntario. Pero la ley allí en Deuteronomio deja en claro la necesidad de cumplir la promesa hecha a Dios. Entonces, la promesa era hecha en forma voluntaria, pero una vez que era hecha, la persona que había prometido tenía la obligación de hacer lo que había prometido. Era
vos haces una promesa, vos solito estás diciéndolo. Nadie te pidió, Dios no te pidió. Ahora, lo que dijiste, cumplilo. ¿Cuánto entienden de lo que estoy hablando? Piensen ustedes en este tiempo y pensemos en cada uno de nosotros. Dios no te pide que prometas nada. Pero si prometes, tenés que cumplir. Dios no quiere promesas a futuro, Dios quiere obediencia ahora. Hay algunos que dicen, yo le prometo, le voy a prometer, voy a tratar de ver si es a cambio de... Dios dice, promete, no a futuro, nada, obediencia hoy. ¿Qué tal? A partir de el año que viene, ¿no? Ahora falta poco para el comienzo del año entrante, entonces ahí le decís, Señor, a partir del año que viene, y hablas, y hablas, y hablas, para darte cuenta que después de ese tiempo, después que empezó el año y demás, no cumplís. El Señor no te pidió que le prometas. Sin embargo, entonces la persona que no cumplía su promesa era culpada de pecado. Esto es lo que dice Deuteronomio 23, 21. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Fíjense lo que dice el versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Si una persona no hacía promesa, esto no era pecado. De allí que era voluntario. Porque Jehová no esperaba que su pueblo le hiciera promesas. Dios no está esperando la promesa, ni mi promesa, ni tu promesa, no está esperando esas promesas. Tené cuidado, porque una vez que la haces, sí está esperando que cumplas con lo que le dijiste, con lo que le prometiste. Entonces, si evitas hacer una promesa, no vas a ser culpable. Versículo 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, deberás ser muy cuidadoso en cumplir todo lo que prometas, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. ¿Cuántas veces hemos hecho de una o de otra manera una promesa a Dios? Y la pregunta es, ¿le cumpliste? ¿Te estás demorando en cumplir? ¿Crees que el Señor no tiene la memoria suficiente? ¿Crees que ya quedó en el pasado, que prescribió porque pasó tanto tiempo que no hiciste nada? Ya no tiene sentido, ya está, ya... No, es que se la hice hace tanto tiempo que ni se debe acordar. ¿Vos te acordás? Sí, imagínate el Señor. Hay al menos dos razones fuertes, dos razones que al parecer parecen primarias o que están allí principales, que motivan a un cristiano, a un adorador, a hacer un voto a Dios. En el caso que habla la palabra y que podemos ver es cuando el adorador prometía dar a Dios o hacer algo para Él por causa de una bendición recibida. O sea, Señor, has hecho esto por mí, yo quiero hacer esto por vos. Y en momentos de necesidad, en momentos de angustia, es cuando generalmente prometemos algo con el propósito de recibir la ayuda de Dios. Hay un momento de necesidad, hay un momento especial, y allí es cuando las personas
comúnmente hablan, abren su boca, hacen votos, prometen hacer algo especial en el futuro si Dios les ayuda en el momento de crisis. Hay un momento de crisis y decís, Señor, si me haces zafar de esto, yo esto, el otro, acá. ¿Y qué pasa? Que el momento de crisis queda atrás. Y el cumplimiento de lo que hemos prometido. Acompáñenme Génesis, por favor, 28:20. En Génesis 28 vemos cómo Dios le aparece a Jacob en Betel. Esto es algún ejemplo que les voy a citar. Y el versículo 20 de Génesis 28 dice, e hizo Jacob voto, la misma palabra, nadar, la que hemos visto hasta aquí, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Si el Señor hace esto, yo voy a hacer esto otro. Acompáñenme a Números, capítulo 21. Dice el versículo 1, cuando el cananeo, ¿están allí? ¿Ya lo tienen? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces, Israel, aquí no habla de una persona, Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus... Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hasta aquí ahí vemos dos ejemplos, pero hay momentos en donde los ejemplos en cuanto a las consecuencias de lo que se promete se ponen seriamente como más difícil de cumplir. Porque hay veces que vos prometés algo a Dios, pero le prometés algo que vos decís, realmente yo sé que esto voy a hacerlo, tengo decidido hacerlo. Y si bien siempre, nunca resulta tan fácil cumplir lo prometido, hay veces que realmente es mucho más difícil. ¿Por qué? Por lo que le hemos prometido o por la ligereza con la que hemos prometido algo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y allí acompáñenme por favor a Jueces y vamos a ver cuando Jefté hizo su voto. Versículo 30 dice, y Jefté, Jueces 11:30, ¿lo tienen? ¿Está bien o no? Díganme, si no. ¿Está ahí? ¿Y Jefté lo tienen? Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, fíjense lo que dice el versículo 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y le ofreceré en holocausto.
la victoria, llega la victoria, versículo 32. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Versículo 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y su hija sale a recibirle. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Después le voy a pedir que lean el final del capítulo allí en su casa. Claro, Jefté no pensó ni quién iba a aparecer, no pensó, a lo mejor dijo, me sale una vaca a recibir. Pero claro, no midió, Dios cumplió. Bueno, después los animo a que vean cómo sigue. Allí lean el final del capítulo en sus casas. Y creo que hay un pasaje que a muchos se nos viene a la cabeza al hablar de promesas a Dios. Ustedes recordarán a Ana, la mamá del profeta Samuel. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Allí tenemos, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, tenemos el nacimiento de Samuel, ¿no? En los primeros versículos vemos que como Ana tenía razones para de alguna manera sentirse amargada, desalentada. Esta mujer, bueno, no podía tener hijos. Pero no solo esto, ¿no? El versículo 2 dice que, bueno, leemos desde el 1 para aquel que no recuerde. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dios nunca quiso esto, el hombre lo hizo y los problemas existieron. Dios nunca quiso una vida de esta manera. ¿Cuánto se está entendiendo? Para un varón, una mujer. Eso es lo que es un matrimonio. Entonces, ella no podía tener hijos. Dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿no? Es como que el Cana, cuando iban a ofrecer sacrificio, daba a su mujer Penina una parte, pero dice como que la mejor parte se la daba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces ya tenía que no podía tener hijos, que compartía su marido con otra mujer que la ridiculizaba, porque fíjense el versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándole, entristeciéndole porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínense lo que era esa vida, ¿no? Permanentemente que te estén maltratando, que te estén irritando, que te quieran hacer enojar, que te quieran hacer entristecer. Y el versículo 7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta era la reacción. Fíjense, aquí no dice que la reacción era que Ana la agarraba a Penina y peleaban. No.
aquí lo que dice es que, ¿cuál era la reacción de Ana? Lloraba y no comía. ¿No? Aquí nos da un perfil de cómo se manejaba esta mujer. Evidentemente su esposo no podía resolver el problema. Dice el versículo 8, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. El esposo que le dice, ¿no soy yo más que muchos hijos? Bueno, en principio podía dejar a una mujer, ¿no? Ella le podría haber dicho, y no soy yo, si soy suficiente, ¿para qué tenés mujeres? Bueno, era la época, era el tiempo, no era lo que a Dios le agradó, nunca. Y siempre trajo conflictos, siempre. A lo largo de la historia lo vemos en la Biblia, lo vemos en tantísimos pasajes, ¿sí? De hecho, vemos en la vida de Jacob, de este Jacob que vimos que hizo voto al Dios de Israel, ¿verdad? Bueno, el versículo 11, luego de que ella, en el versículo 10 dice que oró a Jehová y lloró abundantemente, dice, e hizo voto, la misma palabra, promesa, nadar, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Fíjense que no solo le pide tener un hijo, sino que le pide tener un hijo varón. Y le dice, porque yo, si me das ese hijo varón, voy a hacer, te lo voy a entregar para toda la vida. El versículo 12 dice que mientras que ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sumo sacerdote del tabernáculo en Silo, hacia fin del periodo de los jueces. Ocupó el cargo durante unos 40 años y cumplió el oficio de sacerdote y juez en Israel. Se supone que era alguien que evidentemente podía entender el dolor de los demás, estaba acostumbrado a ministrar en la amargura y en las situaciones difíciles de los demás. Sin embargo, vio a esta mujer derramando su corazón y llorando, y Elí lo que hace se fija en su boca, y en el versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Los labios apenas moviéndose. Ana oraba en voz muy baja, no se podía oír su voz, y Elí pensó que estaba borracha. Mirá cuando vos decís, a ver, leemos juntos el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Todos los años le ocurría que Elcana ofrecía sacrificios y subía con Penina y sus hijos y subía con Ana. Esto le pasaba todos los años. Iba a ofrecer sacrificios a Jehová. Muchas veces hay quien dice, en cuanto yo me quiero acercar a las cosas de Dios,
se me ponen las cosas peor. Hoy oré a la mañana y mirá el problema que tengo al mediodía. Bueno, el problema que tenés al mediodía no es por lo que oraste a la mañana, porque todas las mañanas tenés que orar. Esto lo único que muestra es que si vos haces hincapié en que hoy oraste y tuviste un problema, es porque no orás todos los días. ¿Se entiende a lo que voy? Lo que estamos demostrando no es que hay problema porque oraste, sino que hoy oraste. ¿Sí? Cada vez que quiero ir a la casa de Dios a ofrecer mi sacrificio de alabanza, a adorarle al Señor en medio de las dificultades, tengo conflicto. Sí, hermano, sí, hermana. Puede ocurrir. Pero eso no te tiene que desalentar. Por el contrario, tenés que ver que en todo eso siempre hay un propósito de parte de Dios. De hecho, vos fijate, todos los años ellos subían, ellos iban y todos los años esta mujer la irritaba, la enojaba y ella no comía, pero ella iba y derramaba su corazón delante de Dios. Y en el momento que está derramando su corazón delante de Dios, la autoridad religiosa le dice, está borracha. Sospechá lo que harían algunos si estuvieran allí y alguien en la iglesia le dice, pero estás ebrio. Qué falta de discernimiento espiritual, pero ya seguirían publicando cosas. Ni estarían tomando el camino y ya estarían viendo cómo. Bueno, no fue la actitud de esta mujer de Dios. No fue la actitud ni cuando Penina la maltrataba, la irritaba, la enojaba, ella no contestaba, ella no comía, lloraba. Y cuando Elí la tuvo por ebria, versículo 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Sumémosle el dolor que ella tenía, que el sacerdote interpreta mal sus motivos, pensando en eso. ¿Qué podemos esperar de Ana? Que salga corriendo y que diga, no, Ana era una mujer de Dios. Como aquí hay, la mujer de Dios. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, versículo 15, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En lugar de vengarse, en lugar de perder la esperanza, Ana le habla, Ana oró, llevó su problema a Dios con sinceridad. Afligida como estuvo a la altura de contestarle mansamente a este hombre que lejos de poder darse cuenta de la situación, la maltrata, le dice algo indebido. Y el versículo 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Yo me imagino si Elí tenía algo en su corazón, debe haber dicho, ¿Qué dije, no? Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué importante, ¿no? No fue una oración, no fue un voto, no fue una promesa a la ligera. Ella estaba feliz con lo que le había prometido al Señor. Porque estaba feliz, porque sabía que si Dios le concedía, ella iba a hacerlo. Y qué hermoso es cuando derramás tu corazón delante de Dios y el Señor te devuelve ese ánimo para comer y si estabas triste, dejás de estar triste porque realmente estás
llevando todo tu dolor a Dios. Y qué vida diferente llevan aquellos que viven así, ¿no? Porque la congoja va a llegar en este peregrinar, pero siempre está Dios allí. El versículo 19 dice, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, versículo 22, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Sufriendo porque no podía concebir, y una vez que Dios le da a ese hijo, dice, yo voy a esperar el tiempo lo suficiente que sea destetado, porque una vez que lo lleve, lo voy a dejar para siempre. Aquellos que somos padres sabemos lo que significa, ¿no? Versículo 23, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Como se solía hacer en el mundo antiguo, Samuel fue probablemente alimentado a pecho durante 2 o 3 años. Allí era chiquito, y dice el versículo 25, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. A ese Elí que la había tratado de ebria. Miren lo que era el respeto a Dios y por ende el respeto a la autoridad. Una autoridad que había estado con ella de una manera que, por favor, se había equivocado mal. Sin embargo, hay algo que es un principio claro. El respeto a la autoridad, el amor a la autoridad, tiene que ver con tu relación con Dios. No tiene que ver necesariamente cómo es la autoridad con vos. No me dirán, pero ¿cómo puede ser esto? ¿De dónde sale? Yo veo a un David llorando por la muerte de Saúl. Y creo que nadie ha pasado con la autoridad lo que David pasó con Saúl. Imagínate vos, hermana, en el lugar de Ana, que estás derramando tu corazón y viene el sumo sacerdote y te dice, digerí el vino No, Señor, yo no tomé, estoy con amargura y... Versículo, ¿cuántos están entendiendo? Versículo 26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Lo dedico. No significaba entregárselo temporalmente, sino ofrecerlo
incondicionalmente a Dios. Entonces, cuando ella deja de amamantarlo, sale con el niño a pesar de que era muy pequeño, lo lleva allí en Silo y también lleva un becerro y para ofrecer en holocausto. Y luego fue dejado para servir al Señor en el tabernáculo para el resto de su vida. Ana devuelve de alguna manera ese regalo que Dios le había dado al dador del regalo. Dice, Dios, vos me diste este regalo, es tuyo el regalo. Por supuesto que Ana no se olvidó de ese hijo tan esperado, tan amado, lo visitaba con regularidad. Y en el capítulo 2, que encontramos este hermoso cántico, vamos a leer solamente 2 versículos, dice, y Ana oró, 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ella había experimentado realmente lo que era que Dios fuera su refugio, que Dios es su refugio. Qué diferente vivimos cuando como cristianos experimentamos esto. En medio de las adversidades, en medio del dolor, en medio de la congoja, en medio del sufrimiento, te refugias en Dios. Te refugias en Él. Afuera parece que te están juzgando mal, parece que te ven de una manera que no es la correcta. Hay gente que quiere irritarte, hay gente que quiere que te enojes, hay gente que quiere que sufras y vos con la mirada en el Señor, con la mirada en Dios. Derramando tu corazón a Él. Y solamente leemos el versículo 11, o algún que otro versículo más de este capítulo. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba es una palabra que habla de servir, a menudo esta palabra, yarat, denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel. En otras palabras, Samuel era el ayudante o el asistente de Elí. Desde chiquito empezó a ver las responsabilidades, seguramente, no sé, le habrán dicho vos por las mañanas abrí las puertas del tabernáculo. Limpiá, barré. Y dice la palabra en el versículo 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerse el sacrificio acostumbrado. Cada año le llevaba una tuniquita chiquita, una túnica chica, y se la daba. Y el versículo 21 dice, qué hermoso, ¿no? Dios. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. No se quedó, pero piensen en el momento en que le dice, Señor, vos me lo diste, acá está. Esto es cumplir. Esto es un ejemplo de alguien que cumple con lo que le promete a Dios. Y Dios es Dios, bueno, amoroso, bondadoso. Y el Señor fue tan bondadoso con Ana que le concedió 3 hijos y 2 hijas, mientras Samuel crecía sirviendo al Señor. Bueno, después lean todo el capítulo, ¿no? Después lean allí. Bueno, ¿qué más? A veces la promesa o el voto implica el abstenerse de hacer ciertas cosas, como en el caso de los nazareos, o como lo vemos en Hechos. Fíjate qué poco a veces qué poco uno conoce a Dios y cree conocerlo. Acompáñenme por favor a Hechos 23. ¿Están allí? Hechos 23.
Allí encontramos la defensa del apóstol Pablo ante el concilio y hay un complot contra Pablo, uno de los tantos, ¿no? El versículo 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Había un grupo, unos 40 judíos, se pusieron de acuerdo para matar a Pablo y fueron entonces a ver a los sacerdotes principales, a los líderes del país y les dijeron, hemos jurado no comer ni beber agua hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Qué poco entendimiento ellos. Cuán seguro de quién era Dios por parte del apóstol Pablo, ¿no? Porque no es lindo enterarte de esto, ¿no? Sin embargo, él servía al Señor y sabía que donde el Señor lo llevara, él iba a estar allí. E iba a cumplir con el propósito. Bueno, volvemos ahí a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, una vez más los votos no se consideran deberes absolutos, que todos están obligados a realizar. ¿Se entiende, no? No, son de naturaleza voluntaria, pero una vez que se hacen, tenés que cumplir. La santa palabra de Dios advierte recurrentemente, lo hemos visto hasta aquí, de hecho Eclesiastés es una advertencia, de hecho Deuteronomio es una advertencia, de hecho Números es una advertencia. El voto es esa promesa, hay que reflexionar. Miren lo que dice Proverbios 20, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios. Calculá el costo antes, no después. Ahí cuando habla de consagración, evidentemente habla de cosa santa. Todo Israel era santo, apartado para el servicio a Dios, con el deber de demostrar esta separación, manteniendo esta distinción entre lo que era santo, lo que era permitido por Dios y lo que era impuro. De hecho, allí tenemos, por ejemplo, el pecado de los hijos de Aarón, el pecado de Nadab y Abiú, que murieron por su irreverencia. Tenemos a los hijos de Samuel que no imitaron la piedad de su padre. Tenemos a los hijos del sacerdote Elí. También actuaron en forma diferente a su padre, aunque su padre vimos que por momentos... Los hijos de Job parece ser que no caminaron exactamente. Porque la Biblia nos presenta ejemplos de padres buenos e hijos malos. Y casos de padres malos y de hijos buenos. Por eso también es importante que no le estés echando la culpa a los que están ni arriba, ni abajo, ni al costado. Te presente delante del Señor y diga, Señor, he pecado contra ti. ¿Cuántos entienden? Bueno, Proverbios nuevamente 20-25, no te acorrales al hacer una promesa. Porque muchas veces hacemos una promesa y después tratamos de evadir, de buscar alguna salida aparente. Bueno, pero esto es más o menos lo que le prometí a Dios.
yo le había dicho a Dios esto y más o menos es esto. Hasta alguno puede pensar, ¿y qué se va a dar cuenta el Señor si esto es? ¿Se están durmiendo allá en el fondo? ¿Qué pasa? ¿O no? ¿Están cómodos? ¿Qué? Ah, muy bien. Porque a veces, repito, la palabra trae tanta paz que alguno dice, tengo tanta paz, pastor, cuando usted predica que me duermo. Bueno. Aquí adelante algunos se ríen. Ahora, yo digo allá atrás y los de adelante miran. ¿Qué miran? ¿Qué miran hacia atrás? No, eso no está bien. Bueno, me dirán, pastor, lo que pasa es que si usted dice adelante, los de atrás pueden ver. Bueno, sí, están para adelante. Bueno, es engañoso el corazón del hombre. Tenemos que tener cuidado. Porque a veces empezamos a decir, Señor, te prometí esto, no te prometí esto. Seamos honestos con el Señor, porque el Señor ya conoce todas las cosas. Él lo sabe todo. Y Dios no quiere que un insensato, que alguien que es suelto de palabras, que le prometa. No quiere. Repito, el Señor no quiere promesas a futuro. Quiere tu obediencia hoy. ¿Qué te tiene que demostrar el Señor? ¿Qué ya no ha hecho por vos? Pero si le prometés algo, cumplilo. Y uno dice, bueno, pero yo ya hice algo que yo ya lo prometí, cumplilo. Cumplilo. Cuando vos a alguien le prometés algo y no lo cumplís, si esto encima es en forma recurrente, la otra persona te pierde la confianza. ¿O no? ¿Sí o no? Y la relación se resiente. ¿Por qué? Porque la confianza todavía sigue siendo la base de las relaciones. Los esposos se tienen que tener mutua confianza. Los hijos tienen que tener confianza en los padres tienen que tener confianza en sus hijos. En la sociedad, en todo tipo de relaciones, en tu trabajo, en todos lados, la confianza es importante. Y cuando vos prometés y no cumplís, cuando vos decís y no hacés, bueno, la percepción que los demás tienen de vos es de alguien que sencillamente no cumple. No cumple. Cuando a Dios le haces una promesa, no tardes en cumplirla. Nuestro Señor en el Sermón del Monte habló de los juramentos y de la sinceridad. Yo te lo voy a leer, no es necesario que lo busques. En Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que es más de esto, de mal procede. El Señor dice, tengan cuidado con lo que hablan y que tu sí sea sí, tu no, no. No es necesario todo el tiempo estar diciendo ni jurar. Una total sinceridad que convierte la frase yo juro en necesaria.
Y en Marcos, cuando habla de lo que contamina al hombre, en ese contexto dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Jesús no negó que sus discípulos quebrantaran las tradiciones, no, pero lo justificaban diciendo que tales tradiciones eran meramente de hombres. Y que en el caso de los fariseos, la observancia de ellas tenía que ver, iba a la par con el rechazo de los mandamientos de Dios. Entonces es cuando uno también promete algo, dice, no, pero yo no puedo hacerlo porque por esto. Y pones a Dios, ¿no? Y pones algo que tiene que ver con Dios. Por esto no estoy haciendo esto. Y el Señor dice, no se engañen, no traten de hacer trucos, no traten de buscar ningún tipo de evasión, no hablen de más. Versículo 5 de Eclesiastés, mejor es que no prometas, Eclesiastés 5:5, y no que prometas y no cumplas. Qué bien, ¿no? Que conocía Salomón, el predicador, la facilidad con la que el hombre se compromete con Dios cuando se encuentra en situaciones desesperadas y apuradas, cuando está a las apuradas. Señor, si vos me sacás de esta, te voy a servir toda la vida. Después toda la vida no es ni una semana. Señor, si vos me ayudás para esto, yo voy a apartar tiempo para vos, para esto, para el otro, para él. Señor, si yo puedo terminar con este compromiso, si yo puedo levantar estos pagos, si yo puedo esto, si vos me da, yo después, Señor, después vuelvo a pensar en qué otras cosas puedo hacer y vuelvo a estar en la misma. Pero nunca le cumplo al Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dios nunca pidió que prometas nada. Dios, por ejemplo, no te pide que en los tiempos de crisis le prometas algo a cambio de su favor. Él está en los tiempos de crisis. Él está siempre. El voto del matrimonio, bueno, es ratificado en el cielo y no puede quebrantarse sin sufrir las consecuencias. Alguno dirá, pero yo he hecho o prometido antes de tener ese encuentro con Dios, ¿qué puedo hacer? Cumplir, a menos que sea algo que al cumplir estés violando la palabra de Dios. ¿Se entiende a lo que voy? Pero no debes esconderte en que sos cristiano. No, ahora no voy a cumplir porque eso lo hice, el viejo hombre la hizo. No, esa deuda del viejo hombre pasó al nuevo hombre. Dios te va a ayudar. Confía en Él. Recuerden lo que leíamos en Deuteronomio, ¿no? Mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado. Y aquí lo que dice es, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, no dejes que tu boca, no hables de más. Cuánto hemos hablado, ¿no? de los pecados que se originan por hablar. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Jehová que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? La regla general es no dejes que tu boca te lleve a pecar. No intentes
no intentes excusarte delante de Dios, no trates de decir que fue ignorancia. Y cumplí. Allí mensajero de Dios puede referirse, hay algunos que lo toman desde aquellos que tenían en ese tiempo sobre todo la facultad, ¿no? En el sacerdocio de invalidar de alguna manera algún voto. Pero lo importante de esto es que cuando vos le estás hablando a Dios, Dios te escucha. Y Salomón en este tiempo, claro, tenía en claro lo que veía. Recuerden que él era un observador de lo que estaba pasando debajo del sol y lo que veía era prometen, 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 no cumplen. Y que entendía que esa falta de sinceridad era algo que disgustaba a los hombres cuanto a Dios. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Y el versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras, mas tú teme a Dios. De la misma manera que hemos visto, ¿se acuerdan allí que leímos en el versículo 3, allí lo de los sueños y el tener cuidado, ¿no? Allí porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Bueno, una vez más. De la misma manera que existe una tremenda irrealidad cuando hay abundancia de sueños, así también en las palabras dichas precipitadamente hay vanidad y ruina. ¿Qué es lo que dice Salomón? Bueno, teme a Dios. Confía en Dios. El Señor te quiere ayudar. ¿Y el Señor qué nos pide? Misericordia y juicio. ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos sinceros. ¿Qué nos pide? Que le obedezcamos. Y si le obedecemos es por nuestro bien. Cuando vos estás obedeciendo a Dios, cuando yo estoy obedeciendo a Dios, cuando el cristiano obedece a Dios, no le hace un favor a Dios. No es que Dios se ve beneficiado porque nosotros le estamos obedeciendo. A nosotros mismos nos estamos haciendo un bien. Cuando guardamos sus mandamientos, a nosotros mismos nos estamos haciendo un bien. Cuando somos obedientes, cuando buscamos su dirección, cuando aceptamos el consejo de la palabra, a nosotros mismos nos estamos haciendo un bien. No tenés que ir o no tenés que estar con el temor de que Dios, como si fueras un esclavo, Él te sacó de la esclavitud del pecado. Sos hijo. Pero como Padre amoroso te llama a que tengas cuidado, a que midas tus palabras en todo tiempo. ¿Cuánto hemos hablado acerca de las bondades de que tus palabras sean limitadas? ¿Cuánto hemos hablado acerca de las bondades del tiempo de callar, del silencio? ¿Cuánto en la palabra? ¿Y cuánto más en esa reverencia a Dios? A medir tus palabras, a cuando vayas, calla. Cuando estés allí, escuchá lo que el Señor tiene para hablarte. No le quieras a decir al Señor lo que tiene que hacer.
El Señor dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor vuelve a decir en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que prometes, cuidado con lo que decís. Y el Señor dice, hechos. Yo miro los hechos. Y también tengo la posibilidad de ver la motivación por la que llevas adelante esos hechos. Hoy hay millones, creo no exagerar, miles seguro, pero quizás más de 1 millón de personas que asumieron los riesgos de salir de su casa para festejar. Que no les importó el tránsito, no les importó nada. Sin rumbo fijo. Con una alegría efímera. Cuando era chico, uno se desvivía pidiéndole a los padres que le compraran para fin de año o una canita voladora, o en mi casa eran estrellitas y bengalitas. Papá no quería. Y allí uno estaba pendiente de que los vecinos traían una cosa así enorme y parecía... Y hacía... Y ahí estaba. La alegría que ofrece este mundo es así. Desaparece. Y alguno me dirá, pero está mal estar alegre. No, está alegre, qué bueno, claro que sí. Pero lo importante es Dios. Siempre es Dios. No hay que confundir las cosas. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué? Porque el verdadero gozo te lo da Él. Porque la verdadera alegría te la da Él. Y porque la verdadera fiesta está cuando ya no estemos en esta tierra y estemos adorándole a Él por toda la eternidad. Cristo viene. Si todos los días crees en esta palabra, en la palabra de Dios, si todos los días tenés comunión con Dios, tu banquete es continuo. Tu alegría es permanente, tu gozo es inalterable. Y lo demás termina siendo un decorado. Decorado. Estrellitas, bengalitas, pero en el corazón, nuestro Señor. ¿Cuántos entienden? Ese mismo Señor que dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Los invito a ponerse en pie.